Un hombre se está acercando para tocar el objeto. La policía se lo impide. Señoras y señores, del extraño aparato sale ahora un ruido. Señores, un ruido que les llega a todos ustedes con mucha nitidez. Invasión parlante, alterando la conversación. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa favorito de los lunes. Ahora me encuentro sola con mi soledad. Ay, bueno, está bien. Sí, mi compañera Paulina, quien normalmente nos acompaña, no va a estar el día de hoy, así que tienen a mí, su servidora Fernanda Cuellar. Les recuerdo que este programa se llama Invasión Parlante y es una coproducción de Lexia con Promo Estéreo. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook con Invasión Parlante, con una imagen que tiene una vaquita siendo abducida por una navecita. Y también nos pueden encontrar en la página de Promo Estéreo como Invasión Parlante. Igualmente, en nuestras redes sociales, les recuerdo que es @Lexia Global en Twitter, donde vamos a estar posteando los temas y las ligas de los programas de los programas de Invasión Parlante de 5 a 6. Y bueno, como cada semana les traemos nuevos temas para que platicar, temas de novedad, temas de interés general, de cultura general. Y bueno, pues en esta semana vamos a ver el cuidado del medio ambiente, porque va a ser una de las prioridades del 2023. Pues les voy a dar un panorama más o menos de lo que entendí por cuidado del medio ambiente, más bien de lo que investigué, que es el cuidado del medio ambiente. Y bueno, para darles una mejor información, me puse a investigar, me puse a buscar, bueno, ¿qué es el cuidado del medio ambiente? Porque muchas veces, ok, sí, cuido el ambiente, pero exactamente ¿a qué se refiere eso? O sea, es como levantar, no usar popotes, es no tirar basura. Bueno, para que todos estemos en un mismo marco y sepamos más o menos cómo, a qué se refiere el cuidado del medio ambiente, recurrí a la Organización de las Naciones Unidas, que como sabrán es una organización mundial que es rectora para tratar diferentes temas, muchos temas, diversos temas, políticos, sociales, ambientales, precisamente. Y bueno, de acuerdo con la ONU, el cuidado del medio ambiente es que los gobiernos y las empresas generan acciones para limitar el calentamiento global. Eh, para esto, para que todos los países tuvieran como una directriz mm, compartida, que todos sepamos, que todos los países tengan una lógica en sus políticas sociales y públicas relativas al medio ambiente, se hizo el Acuerdo de París. Se estableció por allá del 2012, del 2015, y fue celebrado por 196 países. Imagínense, bueno, me parece un poco nueva esta regulación. Pero bueno, lo que estipula este Acuerdo de París es que los países tienen que implementar acciones para que activamente reduzcan para, bueno, su objetivo principal es limitar el calentamiento global, ¿no? Ya que, como decimos, cuidar el medio ambiente es limitar el calentamiento global. Entonces, para esto se tienen que hacer muchas acciones en específico, pero con los siguientes objetivos principales, que es hacer una valoración de emisiones de gases de efecto invernadero de los organismos del sistema de las Naciones Unidas de acuerdo a parámetros aceptados a nivel internacional, esforzarse en reducir emisiones de gases de efecto invernadero y analizar las implicaciones en cuanto a costos y explorar las modalidades presupuestarias para la adquisición de contrapartidas en las emisiones de carbono con vistas a alcanzar una deseada neutralidad climática. Que bueno, se los traduzco al español. ¿Esto qué significa? Significa que los países tienen que encontrar la manera más adecuada para reducir sus emisiones de carbono. Las emisiones de carbono pueden venir de muchas fuentes, de muchas industrias, y prácticamente es aquel generado por la manufactura, por la creación de alimentos y, bueno, pues por los carros. Estas emisiones de carbono hacen que la temperatura de la Tierra tienda a subir. Entonces,
a grosso modo, o en pocas palabras, lo que el Pacto de París nos está diciendo es que los países tienen que encontrar la forma de mitigar, reducir o con el objetivo de llegar a la neutralidad de emisiones de carbono. Esto es muy difícil porque, como verán, mucha de la industria se sirve de tecnología que todavía tiene mucho que ver con la combustión de gases, con el uso de energía petrolera, que es la que más contamina. Entonces, bueno, en aras de mejorar esto, el Acuerdo de París pues da sugerencias acerca de cómo los países pueden implementar, sobre todo reglamentar a las empresas para que tengan una mínima emisión de carbono que afecte en lo mínimo al medio ambiente. Bueno, y a partir de esto se creó la Agenda 2030. No sé si alguna vez la han escuchado nombrar, pero la Agenda 2030 es básicamente un tratado, una línea de promesas, como lo quieran ver, en la que todos los países suscritos a la ONU, incluido México, debe alcanzar determinados objetivos. Estos se llaman, no sé si lo han escuchado, nos han escuchado antes, Objetivos de Desarrollo Sostenible, o también como conocidos como los Objetivos del Milenio. En ellos se tratan varias cosas, como el hambre, bueno, hambre cero, ¿no? Igualdad en educación, y entre todas ellas está la recuperación del medio ambiente y su cuidado. Bueno, pues la Agenda 2030 estipula que para el 2030, por eso Agenda 2030, se va a haber una fractura en todos estos elementos que contempla la Agenda 2030, especialmente en lo ambiental, porque es a partir del 2030 cuando se va a empezar a observar más drásticamente los impactos que la actividad humana está teniendo en el ambiente. Entonces, esta agenda sugiere que los gobiernos tienen hasta ese año para que eviten los peores daños causados al medio ambiente, sobre todo, y bueno, también a lo otro relativo como problemas sociales, bueno, que eso ya no es parte del programa, pero yo les quiero especificar que esta Agenda 2030 dice que durante este año desde que se sacó por ahí del 2016 hasta 2030 es cuando los países tienen para lanzar políticas públicas que sean adecuadas para evitar que empiecen las catástrofes por el cambio ambiental, ¿no? Esta Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible los pueden encontrar en la página de la ONU, les invito a conocerlos. Muchas organizaciones sociales que se preocupan por el medio ambiente, que son parte en el giro de desarrollo social, de desarrollo de la agricultura, de desarrollo de la educación, están apegados a estos ejes y bueno, vale la pena echarles un ojo para ver cómo es que mundialmente se establecen directrices, ¿no? Hacia dónde está volteando a ver la política pública. Porque como saben, por ley, los países tienen, si están inscritos en algún tipo de organización como la ONU, tienen por artículo 1 de México, tienen que hacer caso a estas directrices. En fin, bueno, seguimos con lo que es. A ver, ahora les voy a dar un poco más de detalles para que sepan dónde estamos parados, ¿no? Cada año las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es una directriz de las Naciones Unidas, pero con enfoque al medio ambiente, por si no les quedaba claro por el nombre, lanza el informe Fronteras, que trata sobre temas emergentes de preocupación ambiental. Aquí se consideran en qué estado está el descuido de la emisión de sonidos, los desechos en el suelo y la emisión descontrolada de agentes contaminantes. Ahora, les digo que este informe se lanza cada año. Y bueno, como resultado de 2022, hemos visto que, bueno, o lo que dice es que se han visto efectos del descuido de emisión de sonidos, hay desechos en el suelo y la emisión descontrolada de agentes contaminantes han sido una constante en el desarrollo de los países durante 2022. Es decir, que en lo que respecta a el Acuerdo de París y el Objetivo de Desarrollo sobre el Medio Ambiente, es que no se están logrando controlar los desechos de cualquier forma que puedan provocar polución en el medio ambiente. ¿Y saben qué? Les voy a decir, objetivo de desarrollo es el del medio ambiente.
Ok, para más información les pido que se metan a la página de la ONU para que lo vean por sus propios ojos. Y bueno, son 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y lo relativo al medio ambiente se trata en el 13, acción por el clima, que lo van a identificar porque es de color verde. Y bueno, la acción por el clima, el objetivo de desarrollo, es que dice que las emisiones de efecto invernadero continúan aumentando y hoy son más de un 50% superior a los que había en 1990. El calentamiento global está provocando cambios permanentes en el sistema climático. Y pues bueno, esto deviene en pérdidas relacionadas con el descontrol del clima a partir de la emisión de a partir del calentamiento global. Y bueno, déjenme decirles que algo muy importante es que se ha detectado que ha habido pérdidas humanas como resultado de esta falta de cuidado del medio ambiente, ya que el 91% de los impactos provocados por el mal cuidado del medio ambiente es relacionado con el clima y, y el descuido del medio ambiente han tomado la vida de 1.3 millones de personas. ¿Por qué se refieren que pierden vida? Bueno, porque está relacionado directamente con incendios forestales y con la inhalación de agentes contaminantes, lo que provoca que tengamos enfermedades pulmonares no relacionadas con virus o bacterias, sino por lo que está en el ambiente. Bueno, y en este sentido, ya les dije que la ONU da directrices para que los países hagan políticas públicas y políticas sociales relativas al cuidado del medio ambiente. Ya les dije que para la ONU, el cuidado del medio ambiente se define como el cuidado al calentamiento global, evitar el calentamiento global y cómo lo van a hacer, cómo se va a lograr que aumente el grado de centígrados de la temperatura, es reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, su objetivo es limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de los 2 puntos, preferiblemente a los 1.5 grados. ¿Esto qué significa? Que la Tierra no puede subir más de 2 grados, no más de 1.5 grados. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque en tal caso provocaría una fracción en ¿cómo se me fue el nombre de la capa de ozono? ¿Y esto qué significaría? Si rebasamos esos grados, si rebasamos ese 2%, esos 1.5 grados por año, y que se acumulen a cada vez que, no por año, porque eso no ha pasado por año, pero una vez sí llegamos a casi aumentar 1 grado por año y eso es muy grave. Entonces, lo que está evitando la ONU o lo que invita a la ONU a los países es llegar máximo al 1.5 grados centígrados. ¿Y qué pasaría? ¿Alguna vez han visto el documental 7 centígrados? Bueno, se lo recomiendo. Si mal no recuerdo, se llama así, documental. 7 centígrados. Lo vi, 6 grados que podrían cambiar el mundo. El punto de no retorno también. Les recomiendo estos dos documentales, 6 grados que podrían cambiar el mundo y El punto de no retorno, que hablan sobre precisamente qué pasaría si la temperatura llegara a cómo la Tierra se va a deteriorar a partir de si va subiendo 1 grado, 2 grados y así conforme avancen en centígrados, ¿no? Y bueno, ¿qué sería el peor de los escenarios? Que hubiera una ruptura en la capa de ozono. ¿Y esto qué significa? Pues la capa de ozono es aquella que nos protege de los rayos UV. De no haberla, nos llegarían directamente los rayos del sol, lo que significaría que no hay vida humana que pueda sobrevivir a ese calor. Entonces, la invitación de la ONU, en pocas palabras, es evitar llegar a los 1.5 centígrados.
considerando que estamos en una época industrial. Entonces, bueno, pues esto invita a que los países generen una mejor mm, reglamentación para las emisiones de las empresas, sobre todo para el consumo de la población en general y para el manejo de desechos. Algo que también me parece muy importante mencionar es que no hay inversión en la industria del reciclaje. Aunque la industria del reciclaje también técnicamente como industria provocaría gases de efecto invernadero, lo que también provocaría más contaminación, pero bueno. En el sector de desechos plásticos, sobre todo, en cualquier desecho peligroso, también las empresas no invierten en el reciclaje porque es una pérdida de ganancias, ¿no? Entonces, esto también queda mucho a deber por parte de los países. Bueno, pero yo ya les estoy hablando de qué queda de ver y no les he dicho qué han hecho. Yo les traigo aquí unos dos ejemplos que me parecen muy importantes, que me parecen los más atinados, de acuerdo con la investigación, de acuerdo con los reconocimientos de la ONU. Y bueno, les traigo el caso alemán y el caso francés. ¿Qué pasa con Alemania? Es uno de los primeros países en los que se han implementado cambios para reducir la emisión de gases agentes contaminantes, desde dejar eventualmente el uso de energía nuclear y las emisiones y controlar las emisiones de CO2. Y bueno, para esto, ¿qué hace Alemania? Pues prevé que se reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero al menos en un 65% para 2030. Para 2040, su objetivo es reducir el 88%. Y para 2045, Alemania debería alcanzar la neutralidad en materia de gases de efecto invernadero, de acuerdo con sus planes. ¿Y cómo van a llegar a esto? Se preguntarán. Bueno, pues, de acuerdo con esto, es que Alemania decidió abandonar la energía nuclear de manera gradual y básicamente en eso se centra actualmente su política ambiental, y es que las últimas centrales nucleares van a cerrar por completo hasta 2023. Además, tiene un programa federal que intensificará la conservación de la biodiversidad, protegiendo la diversidad de genes, especies y hábitats a través de un programa que se llama Acción para la Protección. También este programa está destinado a ayudar a proteger o restaurar ecosistemas naturales como bosques, vegas y pantanos, y cuenta con un total de 4.000 millones de euros hasta 2026. Les voy a decir que esta cantidad es una X, pero la verdad es que en general los países no invierten tanto para el cuidado de ecosistemas ni el cuidado de desechos. Entonces, aquí lo que resalta de Alemania son dos cosas: dejar su dependencia de la energía nuclear y invertir grandes cantidades de euros en la recuperación y en evitar la pérdida de ecosistemas. Ahora, el caso francés. El Tribunal Administrativo de París declaró culpable al Estado francés por faltar a sus propios compromisos a la hora de combatir la crisis climática. O sea, antes de compartirles qué está haciendo Francia, quería traerles esta noticia, porque Francia se enjuició a sí mismo por haberse faltado, por no haberse cumplido en sus reglas. A mí, bueno, esto no es cuestión de risa, solamente me pareció irónico que el Tribunal Administrativo de París declaró culpable al Estado francés por faltar a sus propios compromisos a la hora de combatir la crisis climática. Entonces, esto fue hace poco, fíjense, fue como alrededor de 2018. En este contexto, una vez que se inculpó a Francia por haberle faltado a Francia, se lanza la Ley de Clima y Resiliencia. Para que no sepan quién es resiliencia, se trata de un concepto que se ha popularizado mucho últimamente, y es porque se refiere a la capacidad que tienen tanto los humanos como cualquier cosa con vida a ser resistente, a aguantar vara, a que se tenga paciencia, tolerancia y resistencia ante las condiciones sociales que se nos impongan. Es decir, en los humanos, por ejemplo, es la capacidad de desarrollar técnicas para que no nos afecten lo que hacen terceros. En el clima es para crear ecosistemas más resistentes que tengan
¿Y esto qué significa? Que sea un ecosistema sea más resistente, significa que sea sustentable, es decir, que se pueda sostener a sí mismo, que lo que produzca no cause más daños de los bienes que genera, ¿no? En este sentido, se lanza la Ley de Clima y Resiliencia para crear industrias sostenibles. Y bueno, la verdad es que en este país ha causado controversia. Últimamente ha causado mucho de qué hablar, porque todavía no se aplica como tal, pero ya está a punto de entrar en vigor en estos años. Y bueno, genera controversias porque muchas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, mejor conocidas como ONGs, se preguntan sobre la verdadera capacidad que tenga esta ley para ser efectiva en lo jurídico, es decir, que realmente tenga las herramientas legales lo suficientemente rigurosas para poder hacer que se cumplan estas leyes y castigar a quienes las transgredan, además de lograr un correcto cuidado del medio ambiente. O sea, se critican, básicamente son tres cosas, pero en una van dos, se las resumo. Se tiene dudas sobre que las leyes sean lo suficientemente fuertes y estén bien establecidas para que se logre, digamos, que se implementen realmente estas leyes de cuidado del medio ambiente y que se castigue en caso de que se transgredan y que además no solo cumpla con ello en la ley, sino que además de facto, es decir, que sí logre cuidar el medio ambiente. Y bueno, esta dichosa ley, que es la Ley de Clima y Resiliencia, es un resultado de la Convención Ciudadana por el Clima, mejor conocido como CCC. Y bueno, ¿qué hicieron? ¿Por qué hicieron esto? La Convención Ciudadana por el Clima, porque París fue donde se hizo la acción por el clima de la ONU, es la sede de donde comenzaron estas preocupaciones por el medio ambiente. Entonces hay cierta concepción de que París tiene que quedar muy bien frente al cuidado del ambiente, ¿no? Entonces la Comisión Ciudadana del Clima, no solo preocupada por el medio ambiente de su país, sino también porque es la sede, es el país representante de el cuidado del clima, lanzó esta iniciativa de ley, que es la Ley de Clima y Resiliencia, como ya lo dije 20,000 veces para que no les quede duda, perdónenme. Bueno, esta ley, ¿qué incluye? ¿De qué va? ¿Qué trae? ¿Por qué genera tanta controversia? Bueno, pues dice que se prohibirán las rutas aéreas nacionales que se puedan hacer en tren en menos de 2 horas y media. O sea, que se van a evitar los viajes en avión en lo posible y que sean reemplazados por viajes en tren. En esta ley incluye prohibir la construcción de nuevos aeropuertos o ampliar la capacidad de los ya existentes en aras de disminuir la emisión de contaminantes en transporte en avión. También incluye, aparte, la ampliación de la ayuda para la compra de bicicletas eléctricas a cambio de vehículos contaminantes. Es decir, plantea el trueque de bicicletas por vehículos contaminantes. La norma prohíbe la venta de automóviles que emiten más de 95 gramos de dióxido de carbono por kilómetro a partir de 2030. Es decir, siguiendo los objetivos de desarrollo 2030, es decir, a partir de 2030 ya no va a haber carros que lancen 95 gramos de dióxido de carbono por kilómetro. Por lo mientras, el gobierno de París deberá incentivar el uso de bicicletas en vez de vehículos contaminantes. Se limitará la circulación de los vehículos contaminantes en las ciudades, cuadruplicando el número de zonas de bajas emisiones. Es decir, París tiene estos circuitos bicicleteros que se llaman número de zonas de bajas emisiones, que es donde no se permite la circulación de vehículos contaminantes, de carros, camionetas, etcétera. Entonces, se planea que incentivando más el uso de bicicletas, también va a haber una mayor zona de baja emisión. La zona de baja emisión es donde no pasan carros, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, eso también contempla esta ley. ¿Qué más contempla esta ley? Plantea que para 2040 ya no será posible comercializar vehículos pesados que utilicen combustibles fósiles, diésel o gasolina. Es decir, ya no será posible comercializar vehículos que necesiten del petróleo o de alguno de sus derivados sintetizados para poder circular.
Ahora, en las escuelas públicas, como parte también de esta ley, se ofrecerá un menú sin carne y pescado al menos un día a la semana. A partir de 2023, en los comedores del Centro Regional de Obras Universitarias y Escolares o restaurantes de la Administración, será obligatoria una opción vegetariana al día. Esto en aras de disminuir la contaminación causada por la ganadería y la agricultura. Porque, sí, efectivamente, la forma en la que nos alimentamos también contamina el medio ambiente. Em, y bueno, también esta ley, siguiendo con la ley del clima y resiliencia, se ha creado un nuevo delito penal, el ecocidio, que puede llevar a a la sanción de hasta 10 años de prisión y una multa de 4.5 millones de euros. Y a partir del 2025 no será posible alquilar viviendas de alto consumo energético. ¿Esto qué significa? Que ya no habrá casas, se va a apostar por casas inteligentes en el sentido de que sean casas inteligentes que te garanticen el mínimo uso de energía, el mínimo uso de combustibles. Y bueno, es una suma considerable que se aplique, una suma de 4.5 millones de euros a los que hagan ecocidio. ¿Ecocidio qué es? La manera en la que lo trata la ONU es cuando un ecosistema queda totalmente destruido. Y no se habla necesariamente de la extinción de una especie, aunque sea endémica, o sea, que sea originaria del país o de la región, sino que un ecosistema total, un campo, una selva, un bosque, un lago, sea totalmente destruido por la actividad humana. Eso es un ecocidio. Y bueno, esta ley de París ha planteado una multa de 4 o 5 millones de euros para quienes hagan eso en ese país. Y la última que incluye esta ley es la regulación de ciertos anuncios de productos que contribuyen al calentamiento global, como vehículos todoterreno, aunque sí podrá aparecer publicidad sobre combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas. Lo que parece interesante, ¿no? Porque pues sí, se necesitan de este tipo de energías para poder avanzar, movilizarse en el día a día, porque hasta el momento la tecnología no ha invertido más en un tipo de transporte que realmente sea amigable, eco-friendly. Entonces, pues bueno, ¿qué podrá hacer? En lo mínimo, evitar su circulación, su uso y, bueno, desanimar el uso de bicicletas. Bueno, estos son, uno pensaría también, los autos eléctricos, que bueno, pero también ahí hay un problema porque todo es un círculo. Les platico, amigos. Los vehículos eléctricos utilizan litio en vez de gasolina. El litio no es que lo utilicen y se llene como la gasolina, ¿no? Porque ustedes no sé si han visto que se carga, ¿no? Como si fuera un celular. No, funciona, su pila es una pila de litio. Y el litio es un material muy contaminante. Y no solamente es muy contaminante, también la forma en la que se extrae es muy contaminante porque es a través de minas. Y dato curioso, México tiene uno de los yacimientos de litio más grandes del mundo en el norte del país. No recuerdo si es en Sonora o Sinaloa, pero por ahí es noticia, lo checo y se los paso. A ver, de una vez se los checo, ¿sabes qué? Litio en México. Es en Sonora, sí, efectivamente. Y bueno, no solamente la minería tiene grandes efectos en las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también muchas veces termina en afectar el medio ambiente en el que se encuentra, ¿no? Entonces también no son la solución. Además de que todavía no se ha creado la tecnología para reciclar las baterías de litio que posteriormente van a dejar de ser servibles, porque sí, no son infinitas, tienen un tiempo de vida, ¿no? Entonces no se ha creado la tecnología que sea capaz de reciclarlas, pasa lo mismo con muchas cosas, como los plásticos, ¿no? Que es lo más común. Pero bueno, quería aclarar, ¿no? Que anda con los vehículos eléctricos, no, tampoco son la solución. Porque hay muchas cosas que ver alrededor, ¿no? Hay que dar una mirada 360 acerca de las posibles soluciones que nos plantean o no. Y en este caso veo por qué la ley de clima y resiliencia de París causa un poco de controversia, porque es decir, se admite que se siguen utilizando el carbón, el petróleo y el gas como principales combustibles para la movilidad de los franceses, y bueno, pero no propone entonces qué hacer. Entiendo que en un sentido
no tiene como tal una propuesta. Entiendo que eso es lo que le critican a esta ley. Pero bueno, la dejo para que se la chequen, la ley del clima y resiliencia de París, para que la lean más a fondo. Yo les traje aquí como lo más importante, pero los invito a que se informen más sobre esto, como siempre. Y bueno, ahora ya pasamos que hay en Alemania, ya pasamos que hay en Francia, que son los dos eh, países que me parece importante resaltar. Ahora, ¿qué pasa en México? ¿Alguna vez se han preguntado qué instituciones son parte del cuidado ambiental en México? Bueno, pues yo sí, la verdad, porque trabajé en ONGs, ¿no? Y bueno, la primera es la Comisión Nacional del Agua, la segunda, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es la CONAM, con P al final, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la PROFEPA, y la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR. No sé si las conocían, pero si no, bueno, acá se las traigo. Y bueno, ¿qué es lo más importante de ver en la política mexicana? Estas instituciones son las encargadas de cuidar el medio ambiente en lo relativo a las emisiones de contaminantes al agua, aire y tierra, ¿no? Respectivamente. Y cuidar los ecosistemas. Y bueno, ¿qué está pasando en México? Bueno, pues yo les traigo sobre todo, no hay como tal una ley que diga protejo a los ecosistemas, protejo al medio ambiente, sino que más bien lo hace a través de estas instituciones. Estas instituciones tienen programas. Pero algo muy importante de la política pública en México, como me gustaría que supieran todos, es que la política pública en México sobre todo se basa en cantidades. Aquí lo importante es ver qué presupuesto tengan las instituciones, porque a partir de este presupuesto es que se lanzan programas. Y estos programas pueden cambiar conforme la administración federal, o sea, conforme el presidente del partido que esté en puerta, o pueden cambiar conforme solo el presidente, cambia la legislación, cambia el partido, cambia la legislación. Lo importante es que a partir de estas decisiones se hacen programas en cada una de estas instituciones. Y los programas son los que de hecho están pensados para atacar y para cuidar el medio ambiente. No, olviden la palabra atacar. No, mi cerebro está yendo por otro lado. No, para cuidar el medio ambiente. Entonces, les repito, lo importante son los presupuestos, porque con base en esos presupuestos se hacen programas que son los que cuidan el medio ambiente. Y bueno, les traigo acá las cifras para el 2023. En este año el sector en general del cuidado del medio ambiente contará con un presupuesto de 7.141 millones de pesos. Esta cantidad representa un incremento considerable si se compara con 2022. Esta cantidad aumentó en 40.795 millones de pesos. Sin embargo, el 90.5 de este presupuesto, es decir, una gran cantidad de millones de pesos, se va para la Comisión Nacional del Agua. O sea, es decir, casi todo el dinero se va a ir a la Conagua, 90.5%, dejando con un 5.2, menos del 10% para el resto de las 1, 2, 3, 4 instituciones del cuidado del ambiente en México. Y bueno, les voy a platicar un poco de lo que hace el presupuesto, la Conagua con su presupuesto, ¿no? En 2023 se destinará al desarrollo de infraestructura hidráulica y sistemas de tratamiento de aguas residuales. Ese es el principal objetivo de México para el cuidado del ambiente, agua, en nuestro país para 2023. El 1.2% solo estará destinado para la CONAMP, que dijimos que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Esta dependencia contará con un poco más de 930 millones de pesos para garantizar la conservación del 33% del territorio nacional que tiene alguna categoría de protección. ¿Qué se refiere con esto? Pueden ser áreas naturales protegidas, ya sea por el gobierno federal o el gobierno estatal, pero la CONAM actúa a nivel nacional, por lo tanto sus recursos se destinan tanto a nivel federal como a nivel estatal. Y bueno, este presupuesto significa que se destinarán menos de 10 pesos por hectárea para el cuidado y resguardo de áreas naturales protegidas. Perdonen un poco la voz, estoy un poco afónica, porque me voy a enfermar un poquito, pero bueno, vamos con agüita. Bueno,
Esto significa que sí serán menos de 10 pesos por hectárea para el cuidado y resguardo de áreas naturales protegidas. Esto lo dice la Coalición del Noroeste de la Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental, NOSA, con doble S, integrada por 7 organizaciones no gubernamentales. Este análisis se llama Cuida lo que importa. Les invito a leerlo y es donde analiza detenidamente el presupuesto que se va a determinar para el cuidado de áreas naturales protegidas. Y bueno, ¿se imaginan qué es lo que tengan 10 pesos por hectárea? Estamos hablando de preservación de especies, de personal, de recursos, de herramientas, o sea, es realmente muy poco. Bueno, siguiendo adelante, en la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, la PROFEPA, es la que se encarga de cumplir la legislación ambiental, contará con un presupuesto de 830 millones de pesos, lo cual representa un leve aumento. Pero bueno, un leve aumento comparado con 2022. ¿De cuánto es este aumento? Me preguntarán. Es de 776 millones de pesos. Y estos recursos que son mínimos, tendrán repercusiones en la pérdida de especies que ya se encuentran en alto riesgo. Les voy a contar, ¿ustedes alguna vez han oído hablar de la vaquita marina? Que parece como una... Perdón, una foquita, pero más flaquita. Bueno, pues la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente, la PROFEPA, es la que se encarga de vigilar que estas especies no sean explotadas ni cazadas ilegalmente. Su caza es ilegal. Y bueno, una de las mayores preocupaciones del poco dinero que tiene la PROFEPA es que la vaquita marina está a punto de extinguirse. Se estima que solamente existen 10 ejemplares en su hábitat, que es el Alto Golfo de California. El Alto Golfo de California, les platico, está en la parte entre Baja California, Mexicali, para abajo, y como hasta Sonora. Toda esa parte se le conoce como el Alto Golfo de California, se nombró así en 1990 con el fin de proclamarla como una zona de protección y cuidado ambiental y de especies. Otro dato que les tengo aquí es que en la 19 Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, a México se le dio hasta febrero de este año para presentar un plan de acción que permita salvar de la extinción a la vaquita marina. Y bueno, ya estamos cerrando febrero y no se han dado, el gobierno federal no ha dado directrices, ni la Profepa ha dado directrices para tomar cartas en el asunto. Asimismo, las autoridades mexicanas que apliquen la ley y detengan la pesca ilegal de toboada en el Alto Golfo de California. Esta actividad provoca la captura incidental de ejemplares de vaquita marina. La totoaba es una especie que está protegida también desde los 90 y también está prohibida su pesca. ¿Por qué? Porque principalmente junto con la pesca de esta totoaba se da la pesca de vaquita marina. La totoaba es endémica de la región de México. Se pesca de forma ilegal para comerciar su vejiga natatoria, la cual tiene alta demanda en China. Y bueno, estas dos especies son las dos principales que debe cuidar la CONAFOR, especialmente la vaquita marina, y debería dar resultado, bueno, México, de acuerdo con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre de 2023, en la 19 conferencia, se lo dio hasta febrero de 2023 a México para lograr un plan de acción que de hecho salve de la extinción de la vaquita marina. Y bueno, la CONAFOR, que es la Comisión Nacional Forestal, tendrá un presupuesto de 2.533 millones de pesos, una cantidad incluso menor a la que se le destinó desde el año 2020. Y bueno, el Consejo Mexicano de Silvicultura Sostenible resalta que los recortes a la CONAFOR afectan de forma directa a comunidades y empresas forestales comunitarias.
¿Qué es una empresa forestal comunitaria? Una empresa forestal comunitaria es aquella que se dedica al comercio de maderas, al comercio de cualquier especie de árbol de manera local. Y es decir, se rige por reglas, sí, por reglas del gobierno, pero tienen guías de acción que son totalmente locales y que tienen que fijarse y estar con una sólida base en el gobierno, en las leyes nacionales. Y bueno, ¿cómo afectan a estas comunidades y empresas comunitarias que cuentan con recursos propios para que los habitantes se empleen en vigilar y hacer de forma continua las labores de manejo necesarias para sus bosques? Es decir, ¿qué está pasando con este recorte de presupuesto? Que van a crecer las comunidades y empresas forestales comunitarias que solamente cuentan con los recursos propios y los habitantes se autoemplean en vigilar y en hacer las labores de manejo necesarias para el cuidado de sus bosques. Y esto también, la desatención y ausencia de las instituciones en los territorios rurales, genera consecuencias graves. No solo que la gente tenga que disponer de su propia economía para el cuidado del medio ambiente, cosa que debería estar en manos de la CONAFOR, sino también el incremento del cambio ilegal de uso de suelo, la tala clandestina, las plagas forestales, así como la actuación ilegal de empresas extractivas madereras, mineras y agroindustriales sobre territorios forestales comunitarios. Es decir, hay varias cosas aquí. Vamos a enumerar las tres más importantes. Una, hay poco dinero. Dos, esta ausencia de recursos o de la suficiencia de recursos hace que cada vez la comunidad tenga que poner de su mano de obra y de sus recursos para cuidar sus bosques. Y para cuidar sus bosques, ¿qué significa cuidar sus bosques? Que las empresas y otras comunidades no hagan talas clandestinas ni actúen ilegalmente en la extracción de maderas y minerales de las zonas protegidas. Es decir, deja a todos en manos de la comunidad, lo cual es, pues, no solamente injusto, sino también insuficiente. Si tal vez las ONGs tuvieran un poco más de control, pero la verdad es que ese es papel del Estado, entonces es algo, algo muy fuerte que nos deja mucho en que pensar en hacia dónde, qué va a pasar con las zonas forestales mexicanas. Y esto también nos lleva al tema de la violencia. Tomás Severino Ortega, director de la organización no gubernamental Cultura Ecológica y la Iniciativa de Acceso México, menciona que uno de los grandes desafíos del país para 2023 será frenar la violencia contra las personas defensoras del medio ambiente y territorio. Entre 2012 y 2021, el país registró 154 agresiones letales en contra de personas defensoras. 131 de ellas ocurrieron entre 2017 y 2021, siendo los últimos años los que mostraron más intensidad en ataques letales contra defensores. Tan solo en 2021, México se colocó como la nación más violenta en contra de quienes defienden el ambiente y el territorio, al registrar 54 casos en un solo año, de acuerdo con los datos del informe de Global Witness. Global Witness es un informe que se creó para monitorear los casos de violencia de activistas, especialmente aquellos que se dedican al activismo ambiental. En pocas palabras, México le debe mucho al cuidado del medio ambiente y a las vidas tanto humanas como silvestres que se encuentran a merced de este cuidado. Desafortunadamente, la búsqueda de la capitalización de los recursos de nuestro país con el fin de mantener la estabilidad económica ha generado que se descuiden o se sacrifiquen los aspectos ecológicos que conllevan. Y bueno, ahora ya que vimos los casos de 3 países, incluyendo el propio, el mío, de nuestro país, les quiero platicar algunos de los problemas medioambientales que causa el descuido del medio ambiente. Uno de ellos es, como les mencionaba al principio, de acuerdo con la OMS, hay alrededor de, permítame, ya perdí el dato. Se estima que cada año se producen millones de muertes por los efectos de la contaminación del aire, principalmente por enfermedades no transmitibles, de acuerdo con la OMS. Esto significa que se debe a la inhalación de gases tóxicos o químicos que alteran el sistema respiratorio de las personas. Es decir, no vienen de bacterias, no es una gripa, es un fallo debido a lo que se inhala.
Y también les quiero contar sobre casos específicos que han repercutido en el medio ambiente últimamente. No sé si has escuchado la noticia reciente de el tren de Ohio. Ok, el pasado viernes 3 de febrero se descarriló un tren que causó un gigantesco incendio y provocó una orden de evacuación de un pueblo en Ohio. Se llama East Palestine. Denme un segundo. Ok, ¿qué pasó en East Palestine? Cerca de la frontera del estado de Pensilvania. Este tren portaba 100.000 galones de cloruro de vinilo, altamente tóxico. El accidente no provocó víctimas mortales humanas, pero cuando el accidente no provocó víctimas mortales humanas, pero su reacción química al quemarse crearía una columna de cloruro de hidrógeno y fosgeno, un gas altamente tóxico que puede causar problemas respiratorios y vómitos e incluso la muerte. De hecho, estos gases, el hidrógeno y el fósgeno, su combinación se usó como arma en la Primera Guerra Mundial. Entonces estamos hablando que el tren de Ohio desató gases altamente mortales para la comunidad y no se sabe con certeza todavía el radio de acción que tiene este gas. El cloruro de vinilo, como un dato curioso, es el que se utiliza principalmente para crear productos de PVC. Respirar altos niveles de este cloruro puede causar mareos o somnolencia. En algunas personas, durante varios años, la inhalación de este componente puede crear cambios en la estructura del hígado. Estudios en animales han mostrado que la exposición al cloruro de vinilo durante el embarazo puede afectar el crecimiento y desarrollo del feto. Por lo que estamos hablando de un desastre ambiental mayor en el que no sé si han visto videos en redes sociales, en noticias, sobre cómo han quedado flora y fauna muerta, sobre todo fauna muerta, pescados. Es algo increíble lo que está pasando este mismo en Ohio. Y lo peor de todo es que las repercusiones de este tipo de accidentes tienen un alto nivel de dispersión, debido a que es a la aspiración del aire, como lo estima la OMS, ¿no? Que muchos problemas son debidos a la inhalación. Y muchos problemas pulmonares y respiratorios son causados a la inhalación de gases tóxicos. Otro caso un poco más viejo, pero no menos relevante, es el Salton Sea, la muerte en vida del Valle de California. ¿Alguna vez han escuchado el Salton Sea? Yo sí, porque alguna vez trabajé en Mexicali y bueno, se relacionaba mucho con el problema de la laguna salada. Se trata de que ambos son cuerpos de agua salada. En la laguna salada había peces y la comunidad Cucapá, que es la comunidad indígena que está asentada en Mexicali, solía pescar en el Salton Sea, en el Salton Sea, perdón, en la laguna salada, pero la laguna salada se secó desde hace ya casi 40, 50 años, lo que dejó, bueno, muchos estragos para la comunidad indígena en Mexicali, en la comunidad indígena Cucapá. Y esto relaciona con el Salton Sea, porque el Salton Sea también fue un cuerpo salado que se creó por accidente allá en el Valle de California, por ahí de 1960. eh, fue desde 1905. El lago se formó de manera accidental cuando una serie de inundaciones causó una brecha en un canal del río Colorado, desviando el flujo del agua durante 18 meses y llenando el lecho de un antiguo lago prehistórico. ¿Qué pasó? El río Colorado fluía, se inundó por obra humana para detener la inundación de lugares donde habitaba gente. Se desvió el flujo del agua durante 18 meses a este lago prehistórico que ya no tenía agua, pero tenía figura del lago. Entonces ahí se vertió el agua y pues el agua terminó ocupando una superficie de más de 900 kilómetros cuadrados, un tamaño mayor al del Mar Muerto actual. Es el Mar Muerto que se encuentra en el oriente del mundo, en Rusia. Y bueno, así nació el lago más grande de California, el Salton Sea.
Quiero decir que este lago fue una maravilla turística durante los 60. Fue visitado por Frank Sinatra, Jerry Lee Lewis y los Beach Boys. Bueno, si no son fans del rock en aquella época, les invito a escuchar estas bandas. Bueno, bandas Beach Boys y a Jerry Lee Lewis y Frank Sinatra. Bueno, el chiste es que estaba muy cerca de Hollywood y funcionaba como una gran atracción turística para las estrellas y para los que querían visitar y ver a las estrellas. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el gran error? Fue creado de forma accidental, no debe ocupar ese lugar. Y además, algo muy importante es que se compone de aguas residuales. En los 80 se le dio el permiso agrícola al sector agrícola para que se convirtiera en un vertedero de desechos agrícolas. Sí, porque la agricultura también contamina. Em, Insecticidas, plaguicidas, abonos también, todos estos se van hacia el agua. Entonces, ¿qué pasó? Se dirigió estos desechos de agricultura hacia el Salton Sea y ahora el Salton Sea se está evaporando. Ya casi no queda agua. ¿Y qué pasa esta evaporación? Pues contiene muchos químicos que de por sí, a estar el agua y eran agentes contaminantes, se convierten en otros agentes contaminantes al ser em, evaporados, entonces se exponen al aire. Entre más se seca la laguna de Salton Sea, más su lecho se expone al aire. Esta costa que produce, más conocida como playa, está contaminada con fertilizantes de los campos y cuando se seca por completo se convierte en un polvo extremadamente fino que contribuye a la baja calidad del aire de la región, más que nada durante la época de fuertes vientos provenientes del sur a finales del verano. Es decir, que es un potencial peligro para la inhalación de la comunidad del Valle de California. Y bueno, también algo muy importante que les quiero compartir es que la industria del aguacate también produce también un grave desecho agrícola y deforestación. Para el Super Bowl, según datos de la Asociación de Productores y Empacadores de Exportadores de Aguacate de México, APAM, en 2023 los productores mexicanos enviaron a Estados Unidos hasta 130,000 toneladas de aguacate por motivo de la edición del Super Bowl. Y la mayoría de la producción se coloca en el estado de Michoacán. Lo único malo es que las plantaciones de aguacate se cultivan aproximadamente a la misma altitud y con las mismas condiciones climáticas que los bosques de pinos y abetos en el estado de Michoacán, donde se concentran las mariposas que migran cada año. Con frecuencia, los agricultores talan el bosque para plantar los aguacates y llegan a los consumidores, que llegan a los consumidores estadounidenses, debido a que invernan a mayor altitud. Las mariposas no se ven afectadas directamente, pero sí los bosques que circundan sus reservas en las cimas de las montañas sí sufren consecuencias. ¿Qué está pasando? Que las mariposas se están quedando sin hogar. Bueno, esos dos casos me parecen altamente importantes, así como que en México solo se recicla el 6,1 de todos los desechos plásticos generados. De hecho, Greenpeace dice que eh, México es el peor país reciclando los plásticos de los plásticos generados. Bolsas de supermercado, envases de unicel, vasos y platos cubiertos desechables. Parte de esto es más del 90% de materiales que no se separan a nivel nacional, de acuerdo con Greenpeace. Y rápidamente les dejo algunas acciones que valen la pena checar, como la línea verde de Home Depot, que lanzó el sitio Ecoopciones, que te brinda productos que son 100% naturales y si no, que brindan un gran beneficio al medio ambiente. Y bueno, pues hemos terminado porque ya me comí el tiempo y les comparto la demás información. Aquí traigo algunos casos de éxito del cuidado del medio ambiente de empresas que me gustaría compartir con ustedes. Pero bueno, me despido, les recuerdo las redes sociales, Invasión Parlante en Facebook, con una vaquita adopción una vaquita. Nos encuentran en @Alexia Global, donde reposteamos los programas de cada viernes. También en Promo Estéreo van a encontrar Invasión Parlante. Y bueno, les recuerdo mi Twitter, donde van a encontrar las recomendaciones de cada programa, que es fer-cuellar con Q. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente semana, un placer acompañarlos y espero que les haya gustado el programa. Chao. Ha llegado la hora de irnos. Hasta la próxima.